mostraremos los últimos avances para tratar el glaucoma. Y en la información nos quedamos en Madrid para relatarles cómo ha sido la última edición de Aula, que, como viene siendo su mejor cualidad, ha reunido a todos los que tienen algo que aportar en el mundo de la educación. El glaucoma es una de las enfermedades del ojo que influyen drásticamente sobre la vista. Es una enfermedad caracterizada por un aumento de la presión intraocular que puede generar un daño irreversible en las fibras del nervio óptico. El deterioro total de estas fibras de nervio óptico desemboca en la pérdida por completo de la capacidad de transmitir imágenes al cerebro. Las causas del glaucoma remiten a la función que en el interior del ojo desempeña un líquido, el humor acuoso, encargado de la nutrición de las estructuras internas del ojo. Este líquido tiene un sistema de producción y otro de evacuación, y del perfecto equilibrio entre estos sistemas depende la constancia de la presión intraocular. El glaucoma es la causa principal de la ceguera en el mundo. Se estima que alrededor de 10 millones de personas han podido ser víctimas de la ceguera como consecuencia del glaucoma. Asimismo, casi un 8% de la población mundial desconoce que sufre hipertensión intraocular y que en un futuro puede padecer glaucoma. El glaucoma es una enfermedad que cursa con un deterioro irreversible del nervio óptico. Y los factores que contribuyen para que esto ocurran son muchos, pero fundamentalmente se basa en un factor de riesgo principal, que es la presión intraocular. Entonces, en aquellos casos en los cuales la presión del ojo supera un cierto límite, tienen una altísima probabilidad de desarrollar la enfermedad, es decir, un deterioro del nervio óptico que conduce a la ceguera. Cualquier desajuste en el mecanismo de regulación del humor acuoso dentro del interior del ojo puede provocar una mayor entrada de líquido en el ojo del que puede ser evacuado, produciéndose así una elevación de la presión intraocular y, consecuentemente, un daño en las fibras del nervio óptico. El ojo produce de una forma natural una cierta cantidad de líquido en una parte interna y tiene un recorrido y se drena por otra. Actualmente se ha observado que existe un deterioro asociado a la edad que hace que estas zonas donde se drena el líquido hacia la circulación general, desde dentro del ojo, cada vez están más obturadas, por lo cual aparece un cierto grado de resistencia, es decir, el ojo produce cierta cantidad de líquido que no puede drenar y por lo tanto se vuelve hipertono, se vuelve muy duro. Y el hecho de que esto ocurra conlleva a que el nervio óptico sufra y va perdiendo fibras. El nervio óptico es como un cable que tiene 1 millón de fibras. Estas fibras se van perdiendo, que se extienden como si fuese una parabólica en la parte periférica, y hace que el paciente que lo sufra cada vez vea menos en su campo periférico. Los síntomas del glaucoma son a menudo reconocidos por el propio paciente demasiado tarde. La prevención en este sentido es fundamental. Por ello es aconsejable visitar al oftalmólogo para cerciorarse de si hay glaucoma o no, antes de que uno sienta o reconozca los primeros indicios de la enfermedad. Estos síntomas generalmente se asocian a una pérdida paulatina de la visión periférica. De ahí que para explicar los mismos se recurra al símil de la entrada de espaldas en un túnel. Por eso se dice, sobre todo en Estados Unidos, que el glaucoma es un ladrón silencioso de la visión. Y lo que es fundamental es hacerse una revisión para poder ver si la presión intraocular es normal y hasta qué grado ha podido afectar, si la presión es anormal, el nervio óptico. Es curiosa esta enfermedad, es curiosa precisamente por la forma con que se desarrolla. Y el hecho de que sea así hace que, por ejemplo, en el mundo ya existan 9 millones de ciegos.
Las posibilidades del tratamiento del glaucoma es tanto más sencillo cuanto más precozmente se diagnostique la enfermedad. El tratamiento del glaucoma tiene como fin la conservación del campo visual tal y como los tenía el paciente en el momento del diagnóstico, ya que resulta imposible la regeneración de las fibras del nervio óptico ya afectadas. Por esta circunstancia también es importante la labor educativa acerca de los daños irreversibles en la vista que ocasiona el glaucoma. Es importante que la población general conozca esta enfermedad porque afecta a millones de personas y de esas millones de personas más de la mitad no lo saben. Es decir, que el hecho de que con mi aportación yo consiga que exista una porción de la población que sea consciente de la existencia de esta enfermedad es más valioso del hecho de que yo pueda hacer algo sobre la enfermedad. Por lo tanto, actualmente la primera línea para poder prevenir el glaucoma está más en manos de la educación general que de las posibilidades que podamos tener nosotros de poderla resolver o de poderla prevenir. La tipología del glaucoma no es única. Existen varias decenas de glaucomas distintos, para las que también hay diferentes métodos de tratamiento. Estos abarcan desde el tratamiento médico al tratamiento quirúrgico. Inherente al médico es la utilización de colirios hipertensores oculares que, además de disminuir la presión intraocular, mejoran la irrigación de la retina. Los tratamientos actuales para poder prevenir el glaucoma se fundamentan en poder controlar la presión intraocular. Existen, como ya he dicho, unos puntos donde se produce este líquido, que se llama humor acuoso. Se produce este líquido dentro del ojo. Entonces existen unas gotas que se ponen sobre la superficie del ojo de forma tópica, unas gotas, que hacen que este líquido no se produzca con tanta cantidad, se decrece. También existen otras gotas que lo que hacen es que se pueda drenar con más facilidad. Como también he explicado antes, existe una zona por donde este líquido sale del ojo, es como si fuese la alcantarilla. Y lo que se ha observado es que con el paso del tiempo, esta alcantarilla le ocurre como en el otoño, a las alcantarillas de un barrio, que se llena de una cierta cantidad de material que cuando llueve no drena bien. El láser integra el conjunto de técnicas quirúrgicas de tratamiento del glaucoma. Su empleo se fundamenta en el hecho de que, aplicado a la zona que se encuentra obstruida e impide el paso del humor acuoso, mejora su salida, disminuyendo así la presión intraocular. Existe también un tipo de láser que es térmico, que lo que hace es provocar pequeñas coagulaciones, de forma que, como la alcantarilla nuestra está hecha de colágeno, hace que estas coagulaciones se produzcan una especie de paquetes de coagulación, que hace como si entre coagulación y coagulación se abriese la alcantarilla, por lo cual se hace más transparente al paso del líquido. Es decir, que lo que estamos utilizando son láseres que producen una destrucción de la malla trabecular, de lo que es la alcantarilla, para poder abrir otras zonas para que sean más permeables. Es decir, que si yo utilizase este láser de una forma mucho más frecuente, lo que haría es provocar un glaucoma severísimo, porque lo que hago es destruir porciones de la alcantarilla para que otras puedan funcionar mejor. Dentro del tratamiento quirúrgico del glaucoma existe una técnica consistente en la creación de una nueva vía de salida, a modo de ventana, para que el humor acuoso abandone por ella el globo ocular. Lo que quirúrgicamente venimos haciendo hasta ahora es abrir una ventana, es decir, hacer una pequeña ventanita que hace que el líquido que se produce dentro del ojo salga fuera. No fuera materialmente del ojo, no es decir que no vamos a tener cierta cantidad de líquido que nos rebose y nos caiga sobre la mejilla de la cara, pero sí debajo de la conjuntiva, es decir, que es una
capita muy fina, que es la última capita que aísla el ojo del exterior. Entonces se forma una pequeña ampolla de filtración que llamamos, justo debajo del párpado superior, y por ahí sale a la circulación general. Ese es uno de los métodos, abrir una pequeña trampilla, que no es fácil porque, el hacerla tiene su dificultad, pero como está sujeta a un proceso de cicatrización, esta cicatrización puede ser variable entre un individuo y otro y puede provocar que se cierre. Entonces, el hecho de que esta cirugía sea válida más o menos y filtre más o menos cantidad de fluido depende muchísimo de cada individuo. Asimismo, existen unas válvulas que funcionan como si fueran una botella que, alojadas dentro de la cavidad orbitaria por encima del ojo, alcanza el interior del ojo a través de un tubo a través del que fluye el humor acuoso hasta la botella y de esta hacia la circulación sanguínea. La terapéutica anteriormente mencionada para el tratamiento del glaucoma, aunque es amplia, es de resultado variable. Las gotas, al mismo tiempo que pueden alcanzar el ojo y bajan la presión, tienen efectos colaterales. Pueden dar problemas de respiración, problemas cardíacos, porque hacen efectos cruzados, se absorben a la circulación general y pueden dar problemas generales. Esto por un lado las terapéuticas. Los tratamientos que se están haciendo ahora con láser son térmicos y, como he explicado, sacrifican ciertas zonas para poder hacer más efectivas otras. Las cirugías convencionales son trampillas que se abren y son muy difíciles de modular, con lo cual o podemos pasarnos, con lo cual puede existir una hipotonía muy difícil de recuperar, o puede haber una ineficacia porque se cierran, con lo cual no controlamos la presión. Y lo mismo ocurre con las válvulas que actualmente se están poniendo. Tienen o una enorme tendencia a la hipotonía o tienden a expulsarse porque son unos artilugios externos al ojo que son muy difíciles de adaptar por su tamaño, que es considerable, y pueden ser expulsadas. De la colaboración entre el Instituto de Oftalmología de Gabriel Simón y la Universidad de Boston ha nacido un novedoso y eficaz sistema quirúrgico para el tratamiento del glaucoma basado en un láser de titanio y zafiro para limpiar la malla trabecular y, si no es suficiente, implantar una válvula o shunt que, implantada en la pared del globo ocular, regula la presión del mismo. Es un dispositivo que es microscópico, las paredes son de 3 micras de grosor. Es decir, que si una célula, por ejemplo, una célula sanguínea, un glóbulo rojo, tiene unas dimensiones de 6 micras. Bueno, esto tiene la mitad de grosor, o sea que es microscópica. Si la ponemos de lado, desaparece. Pero hemos conseguido, con alta tecnología, hacer una mímica de lo que son los capilares propios que nos drenan nuestros propios fluidos. Y hemos conseguido que pase cierta cantidad de fluido a través de estos microcapilares dentro de una estructura microscópica. Entonces, a modo de válvula, lo que hemos hecho es hacer un puente que comunica las dos zonas internas del ojo que tradicionalmente se dedican a drenar este fluido. Como ya he explicado antes, con el paso del tiempo se acumula cierta cantidad de material que hace que no sea transparente, no puede pasar a través de la alcantarilla. Lo que hemos hecho es un paso alternativo que hace que se vuelvan a comunicar estas dos zonas para que otra vez pueda funcionar y bajar la presión intraocular. Es decir, lo que estamos haciendo es un drenaje interno. Estamos utilizando la vía clásica propia del ojo para que vuelva otra vez a ser funcional. Lo que hacemos es simplemente bypassar la zona que se nos ha obturado por deterioro y por esclerosis. Es una cirugía, la ideada por Gabriel Simón, que no implica ninguna manipulación sobre la conjuntiva que, sin que se produzcan complicaciones importantes, da como resultado una reducción significativa de la presión intraocular. Nada que ver esta técnica de láser de titanio y zafiro con el láser térmico.
por otra parte, lo que hemos también hecho es diseñar una nueva longitud de onda, que lo que nos permite ya no es coagular, como venimos haciendo hasta ahora, sino que también incidir directamente sobre la alcantarilla para poder desmenuzar, el símil del otoño y de las hojas es muy bueno, desmenuzar las hojas para que se pueda limpiar la alcantarilla y poderla hacer otra vez transparente. Entonces, ocurren dos cosas. Por un lado, nueva tecnología para poder limpiar la alcantarilla y poderla utilizar incluso muchas veces. Y, por otro lado, un shunt que además puede graduar el grado de resistencia al paso utilizando también un láser. Es decir, que podemos hacer que haya más o menos resistencia de salida interna modulando la función del shunt con un láser. El nombre de la válvula o camino de alivio de la presión intraocular para el tratamiento del glaucoma, diseñado por Gabriel Simón, es Gold Shunt, respiradero de oro. El ser de oro obedece a razones técnicas por la compatibilidad con el paciente. El hecho de que sea de oro es, como siempre, una serie de casualidades bienvenidas. Es decir, en primer lugar, es de oro porque es el material más biocompatible que existe, probablemente después del diamante. Y necesitamos un material que sea altamente biocompatible, porque va a estar alojado dentro de nuestra estructura biológica y nosotros tenemos que aceptarlo. Entonces, el hecho de que sea de oro es fundamental, porque es perfectamente biocompatible. En segundo lugar, el hecho de que sea oro es importante porque, como hemos dicho, necesitamos que sean una estructura muy particular. Por ejemplo, que las paredes de este dispositivo tienen que ser del orden de las micras. Para poder trabajar en estas dimensiones, el hecho de que sea oro nos facilita muchísimo la labor. Este tipo de estructuras es muy difícil hacerlas con plásticos. Esta alcantarilla de oro, o Gold Shunt, en virtud de su íntegra composición áurea, permite ser tratado con el láser de titanio y zafiro para abrir mayor paso en la misma una vez implantada esta válvula en el paciente. Este dispositivo necesita ser activado con un láser. Entonces, el oro también es un cromóforo, es un material que es perfecto para poder ser tratado con un láser. Entonces, el hecho de que sea de oro nos permite que con un determinado láser podamos abrir más o menos ventanillas, con lo cual, otra vez, el que sea oro es fundamental. Y además, esto dentro del contexto de lo actual, de lo que, por lo que es oro hoy por hoy, pero es que además el oro es el material fundamental para poder hacer interacción en nanotecnología. Es decir, que si lo que queremos es utilizarlo como un marco para que pueda, por ejemplo, entregar cierta cantidad de droga en el tiempo, en el futuro, el hecho de que sea oro es fundamental. Este sistema quirúrgico para el tratamiento del glaucoma conlleva ciertas ventajas para el paciente. Se realiza con anestesia tópica, con la consiguiente reducción de complicaciones que este acontecimiento supone, y transfiere al oftalmólogo el control que ahora tienen los fármacos. Lo que estamos intentando en medicina es simplificar siempre las cosas. No solamente simplificarlas desde el punto de vista técnico y hacerlas más fiables, conseguir de una forma más fiable lo que perseguimos, sino que además sean cada vez más seguras y que conlleven un mínimo riesgo al paciente. Por eso, por ejemplo, el hecho de que se utilice el láser. Si utilizamos láser, por ejemplo, para poder limpiar estas estructuras y que sean más transparentes al fluido, es una cirugía que nos cuenta. Básicamente no conlleva riesgo al paciente. Lo que pasa que la efectividad no siempre es la deseada. Por eso el láser tiene una cierta capacidad para poder bajar la presión, pero a veces es insuficiente. Los niveles de presión mágicos deseados para que un nervio óptico sea viable siempre están por debajo de los 14 milímetros de mercurio.
Por eso esta válvula lo que permite es modularla, es decir, no solamente la ponemos y vuelve a comunicar estructuras, sino que además lo podemos hacer a posteriori, es decir, colocar esta válvula, tiene un grifo, este grifo se puede modular con un láser y se puede modular desde fuera, otra vez, como hacíamos con el láser para los tratamientos, por ejemplo, en malla trabecular. Por lo tanto, esto nos da muchísima seguridad, el poder poner esta estructura y en el futuro modularla hasta alcanzar la presión deseada. Es decir, el hecho de que sea también modulable es absolutamente nuevo. La investigación iniciada por el Instituto de Oftalmología de Gabriel Simón y la Universidad de Boston prosigue un camino que se orienta a la transmisión electrónica al exterior de la presión intraocular, incluso hacia la posibilidad de que el paciente pueda enviar esta a su clínica para su control a través de Internet. Todo un vastísimo horizonte de investigación abierto para la paliación de la enfermedad que más ceguera provoca en el mundo.